Hola queridos oyentes, aquí los acompaña Melissa en este día de hoy, septiembre 17 del año 24. Estamos en este programa radial transmitiendo desde la ciudad de Orlando, Florida, y como siempre el objetivo es orientar a las personas en cómo superar las dificultades o inclusive ayudar a un ser querido, ya sea un familiar o amigo, en los problemas de depresión, ansiedad, duelo, adicciones o cualquier problema de carácter emocional, espiritual, social o inclusive físico. Porque sabemos que el estrés, la ansiedad y los problemas nos afectan físicamente y desde una perspectiva médica vuelven al cuerpo ácido, generando así enfermedades y multitud de problemas. Para aquellas personas que nos escuchan por primera vez, permítanme describirles un poco acerca de este programa radial. Aquellos que hemos dedicado décadas al estudio de la teología, sociología, específicas áreas en psicología, entre otros, sabemos que nuestro mundo yace bajo el poder del inicuo. Satanás, en conjunto con las entidades no humanas y servidores de estos. Esto es mencionado muchas veces en la Biblia, pero lo vemos claramente en 1 de Juan, del 5 al 19. Y aunque Dios gobierna por encima de todo, hay muchas leyes que Él mismo estableció desde la fundación del mundo y se deben cumplir. Absolutamente cada ser humano es influenciado frecuentemente y negativamente por los demonios para que obremos el mal y así nos convirtamos en víctimas de ellos, o más apropiadamente, esclavos de los demonios. Ciertamente también somos influenciados positivamente por Dios, pero la diferencia entre unos humanos con otros es que solo unos muy poquitos, menos del 1% mundial, son conscientes de esto y buscan minimizar estas influencias demoníacas y maximizar la influencia de Dios por medio del discernimiento del Espíritu Santo. Pero, lamentablemente, el gran 99% restante vive en inconsciente distracción, desorden moral, esclavitud de las tinieblas, física, espiritual y diaria necedad mental. Bueno, para los que no sepan qué significa necedad, aquí les va el dato. Falto, carente de la verdadera sabiduría proveniente de Dios. Bueno, ¿cuál es el resultado? Pecados sobre pecados. Y por causa de esto, reciben mal sobre mal. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre los conceptos de la fe que estamos transmitiendo en este programa. Fuera de Dios, solo hay problemas, perdición, sufrimiento y muerte. Pero no estamos hablando de muerte física, sino de una muerte espiritual, la cual es mucho peor, porque esto significa de vivir de problema en problema, estando aparentemente físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Es como quien va de un lugar a otro sin un válido propósito, con un mediocre destino, cargando pecados sin siquiera ser consciente de esto. Y va muy rápido, por cierto. Inevitablemente, esta persona caerá pronto en alguna de las muchas trampas demoníacas. Veamos qué dice Mateo 8:22. Jesús le dijo: «Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos». Un asunto del cual profundizaremos y que es difícil de asimilar, es que cuando hablamos de Dios, no alcanza con solo creer en su existencia para recibir sus bendiciones y paz. No, esto solo es el comienzo del camino del creyente, y este camino es angosto y estrecho. Aquí lo dice Mateo 7, del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por supuesto, yo sé que todo lo que acabo de decir es difícil de entender, y la verdad no nos gusta hablar de cosas que nos lastiman, porque a nadie le gusta que lo sermoneen.
pero sí quería darles una breve introducción sobre los cimientos en los que se basa este programa radial, con el fin de que seamos sanos y tengamos una vida con propósito y felicidad. Porque sabemos que si tú tienes un ser querido que está sufriendo, tú no puedes ser completamente feliz. Y por supuesto, no enfatizaremos sobre ninguna religión, dogma o filosofía en especial, ni mucho menos sobre ninguna denominación específica, porque Dios es eterno y no cabe entre las cuatro paredes de una religión, sino que, como antes mencionamos, estaremos abarcando desde las áreas espirituales, seculares, físicas, culturales, sociales y cualquier doctrina, idea o consejo que sea de edificación y verdadero beneficio para nuestra sanidad y felicidad, y a la vez se mantenga dentro de los conceptos de Dios para nuestra felicidad, paz y prosperidad. Pero bueno, dejémonos del preámbulo y pasemos al primer tema importante, que son las adicciones en nuestra sociedad. El tema de hoy se va a tratar de las adicciones. Así que antes de comenzar, voy a decir una oración. La voy a ir diciendo por partes, así te doy el tiempo para que si tú quieres, la puedes decir en voz baja o la puedes decir en tu mente. Si estás en el trabajo te recomiendo que lo digas mentalmente. Como tú quieras, si la quieres decir o no. Bueno, aquí empezamos. Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te ruego me libres de las ataduras demoníacas que me han mantenido por muchos años en esta adicción y prisión de oscuridad. Te pido también, por tu amor y misericordia, perdones todos mis pecados, porque arrepentido estoy de mi muy mala conducta. No soy digno de que entres en mi casa, mas con una palabra tuya bastará para sanarme. Por esto, Señor, a ti acudo implorándote el poder para expulsar a Satanás en tu nombre y así experimentar tus bendiciones cada día de mi vida. En el nombre de Jesús, te ordeno, demonio de la adicción, te vayas al abismo de fuego y nunca más vuelvas. En el nombre de Jesús te ordeno, Satanás, fuera de mi vida. Gracias, Padre amado, por tu perdón, por tu amor, misericordia y por darme la opción de vivir en libertad, bajo la autoridad del Señor Jesús. Gracias, Padre, por haberme oído. Bien, hasta aquí finalizó nuestra oración. Repita las oraciones similares a esta varias veces al día, por siempre. Es decir, manténgase en común unión con el Señor. Por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo el celular programado para que una vez por hora suene una alarma y cuando suena dejo lo que esté haciendo y me pongo a orar mentalmente. Simplemente le doy gracias al Señor por estar viva, por mi familia. Le pido que mantenga a los demonios lejos de mi hogar. Si necesito sanidad, le pido por sanidad, lo que sea. Pero ora constantemente, aunque sea 3 veces mínimo por día, es lo que recomiendo. Ahora vamos a hablar sobre algunos versículos para meditar. Juan 8, 31 al 37. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos,
y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéndoles, simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí tenemos otro, Mateo 12 del 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y cuando viene, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Bueno, ahora analicemos y profundicemos. Cuando hablamos de adicciones, sin importar cuál sea, estamos frente a un terrible problema de múltiples posesiones demoníacas, del cual debe tratarse con un plan muy bien desarrollado, diarios exorcismos y terapias profesionales. Hablar de adicciones representa un complejo problema de daños físicos, mental y espiritual, porque la víctima difícilmente asume su adicción, cualquiera sea el caso. Su mal temperamento y desequilibrio espiritual hace casi imposible poder ayudarle. Hay 3 principales adicciones autodestructivas, de las cuales la primera, indudablemente, son las llamadas películas para adultos, conllevando asimismo a la autosatisfacción, 2 grandes problemas en uno, que afectan a la gran mayoría de hombres, mujeres y jóvenes, comenzando en edad muy temprana. Le sigue en segundo lugar el alcohol y el tercero las drogas, continuando con más de 100 tipos de diferentes adicciones, sí, así como lo escucharon, 100 tipos o más de adicciones, que aunque no sean tan destructivas como las 3 anteriores, el deterioro físico, mental, espiritual se va a ir agravando con el paso de los años, arrastrando inevitablemente a la víctima a alguno de los primeros 3 o a los 3 juntos. En otras palabras, la gran mayoría de personas cargan consigo varias adicciones a la vez y no son conscientes de esto. Esto nos lleva al entendimiento de la gran problemática actual de una sociedad con largo historial delictivo, problemas legales, muchos divorcios, familias problemáticas, violencia doméstica, problemas financieros, complejos problemas de géneros alterados y finalmente, y en caso de las drogas, tenemos adictos frecuentemente encarcelados, con un penoso estilo de vida, incluyendo dolorosas muertes de jóvenes. Pero entendamos, la preocupación que aquí detallamos no es la muerte, porque todos vamos a morir algún día. El tiempo pasa para todos y prontamente todos tendremos que rendir cuentas a Dios, porque es Dios mismo quien marca el fin de cada persona. Por lo tanto, lo que realmente nos entristece es la forma en que el adicto vive. Y esto nos lleva a una pregunta que todos debemos hacernos a modo de autoevaluación. ¿Soy realmente libre? Porque si he puesto mi vida en las manos de Jesús, aprendiendo y cumpliendo su doctrina, entonces mi paz y felicidad es la vara de medición del nivel de mi libertad. Pero si hay evidentes dependencias en mi vida, incluyendo vicios o un estilo de vida tóxico, con frecuentes problemas, entonces, claro está, que soy esclavo de Satanás. Pero antes de continuar, los voy a dejar con Alex, ustedes ya lo deben conocer de los videos del Camino Angosto que lleva la vida, y él va a hacer un comentario sobre lo que estamos hablando.
Sí, Melissa, gracias por darme este espacio. Precisamente había escuchado que mencionaste el término posesiones demoníacas. Y esto es un asunto bastante complejo que los trato con muchísimas personas. Y generalmente, en la mayoría de los casos, cuando mencionamos el término posesión demoníaca, nos imaginamos a las viejas películas de Hollywood donde la persona está flotando o donde la persona está largando baba o está gritando o está colgándose de las paredes. Este término es completamente falso porque en la vida real no existe que una persona esté flotando o que esté haciendo este tipo de cosas de películas, y es precisamente el objetivo confundir a la mayoría de las personas. El término posesión demoníaca se refiere específicamente a una influencia demoníaca, por supuesto, se expresa en el término, a través de diferentes acciones o actitudes que nosotros tenemos en la vida diaria. Es decir, una persona que está bajo la influencia de Satanás o de algún demonio o de alguna entidad no humana, tiene pensamientos, realiza acciones en su trabajo, en su actividad diaria, y cree que esta acción, este pensamiento es propio de sus creencias, de sus pensamientos, pero ciertamente no es propio, sino que es de un demonio que le está influenciando. Puede ser a través de la distancia, puede ser dentro de la persona, puede ser a través de un ser querido o a través de un amigo, a través de un mensaje telepático. En fin, los demonios tienen muchísimas formas donde ellos realizan una acción de lo que denominamos posesión demoníaca, y no necesariamente tienes que estar flotando en el aire o haciendo cosas sobrenaturales. Realmente las personas bajo adicción, podríamos decir en términos prácticos o generalizando, el 70% o 60% de su día está bajo una posesión demoníaca, y la persona puede estar muy tranquilo, muy relajado, teniendo sus actividades diarias, trabajando, estando con su familia, comiendo, y no se encuentra en una condición de pérdida de control. Puede estar en una condición muy sana, y para cualquier persona puede decir, esta es una persona muy tranquila, muy calmada, muy buena, pero está bajo posesión demoníaca porque tiene sentimientos que no son correctos, que no son sanos y que le van a perjudicar su vida poco a poco. En un periodo de largo plazo, los pensamientos de suicidio en la gente que tiene depresión siempre están presentes, y estos pensamientos no son propios, sino que son de Satanás, influenciando negativamente a la persona. Así que cuando una persona dice o piensa, quiero suicidarme, realmente es un demonio que te está causando este pensamiento y no eres tú, porque como seres humanos tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, y Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia, y una posesión demoníaca significa que Satanás nos está influenciando negativamente a través de las miles y miles de formas o planificaciones que los demonios hacen. Así que quería aclarar esto, Melissa, donde tú puedes seguir, pero para aquellas personas que no conocen estos conceptos, y que siempre lo estaré hablando en los programas, lo que significa las posesiones demoníacas o cómo los demonios o las entidades del mal trabajan en la vida de las personas. Voy a también a mencionar que el término entidad no humana se refiere a un ser que no es humano, que tampoco es un demonio, y que vulgarmente usamos el término como extraterrestres, aunque más apropiadamente podríamos decir intraterrestres, porque son de aquí y no son de afuera, sino que ellos están desde antes de nuestra existencia, y no es un grupo, sino que son muchas diferentes entidades, y todos ellos sirven a Satanás. Tienen más poderes que nosotros, tienen menos poderes que los demonios, pero trabajan juntos en esta gran planificación de lo que se llama la maqueta del mundo, de lo que se llama el control mental, el control de las masas. Pero bueno, no quiero robarte del programa porque se nos está yendo el tiempo, así que Melissa, te otorgo el resto del programa. Te lo dejo en tus manos. Gracias por la aclaración, Alex. Bien, seguimos adelante en el programa. Muchas personas alegan que sus viciosas acciones frecuentes no corresponden a un acto de adicción, sino a un placer puramente voluntario y sin ataduras. Para esto detallo a continuación 3 simples preguntas para un test básico de adicción, y cada cual tendrá que meditar y ser honesto consigo mismo, si así lo desea. Número 1. ¿Realizo diariamente una actividad donde me siento corporalmente forzado o en la necesidad de hacerlo? A excepciones de necesidades básicas del cuerpo, por ejemplo, comer, dormir, respirar, etcétera, etcétera. Número 2.
Si me negara a realizar esta actividad por 7 días, ¿puedo mantenerme tranquilo y sin estrés? Y número 3. ¿Puedo negarme a realizar esta actividad por 30 días? Bien. Si sospechas que la respuesta no se ve bien, sugiero consultar a un especialista en adicciones. Tristemente, ayudar a alguien con adicciones es muy difícil, y mucho más difícil aún si el adicto vive asolado de un ser querido. Lamentablemente, muy pocas iglesias tienen programas de ayuda, y los lugares que sí trabajan en estas áreas están enfocados primeramente en el dinero y poco hacen en la recuperación del adicto. Yo personalmente he buscado apoyo en cientos de iglesias para que me ayuden a poder ayudar a otras personas que tienen problemas con adicciones o depresión. Y también busqué en las non-profit organizations, son las compañías sin fines de lucro, para poder ofrecer ayuda, y ninguno demostró interés en entrar en estos asuntos. Lamento mucho tener que decir esta triste realidad, pero por nuestra parte nosotros hacemos cuanto podemos y siempre estaremos dispuestos en ayudar. A continuación, detallo varios consejos que de seguro serán de gran bendición para superar la adicción. Número 1. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios sino a través de Él. Debes poner tu vida en sus manos. Este es el primero y más importante consejo. Estás en una guerra de vida o muerte. No la subestimes, porque sufrirás mucho. Y prepárate para las muchas batallas. Nuevamente lo repito, entregar tu vida a Jesús es el primero y más importante paso en tu salvación. Número 2. Si necesitas ayuda, contáctanos. Nosotros siempre estaremos dispuestos en ayudar y acompañarte en este difícil proceso. Ya tienes nuestra cuenta de Facebook. También nos puedes mandar un email lo vamos a dejar abajo en el link, es outreachgroupsinc@gmail.com. Número 3. Acude a tantos terapistas puedas. Yo sé que esto es caro, pero ningún dinero es mucho para una buena salud. Número 4. Comienza a investigar todo acerca de esta adicción, por ejemplo, síntomas, formas de agravarse, próximos niveles de la adicción, los riesgos más peligrosos, posibles ataques de pánicos, riesgos en el trabajo, con los hijos, riesgos de problemas legales, etcétera, etcétera. Investiga. Investiga si tú eres la persona que sufre la adicción o si tú eres la persona que eres el acompañante, el familiar, el amigo de esa persona que está sufriendo. Muchas veces las personas tienen adicciones y están caídas en depresión, no tienen fuerza para hacer estas cosas, así que deberías de moverte tú, digamos, aquí. Permítanme culminar aquí la primera parte de este programa radial. Vamos a continuar. Los invito a que nos escuchen nuevamente. Vamos a seguir subiendo los links a la página. Y bueno, hasta aquí llegamos y los despido a todos con un fuerte abrazo.